Amén. Ya leímos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, el verso 8, donde habla de una guerra con Amalek. Amén. Amalek es tipo diablo, por así decirlo, porque el único que ha peleado contra Dios o contra sus ángeles fue Satanás. Amén. Y la primera guerra que hubo fue en el reino de los cielos, donde hubo soberbia en el enemigo. Amén. En esta noche les voy a tocar 4 puntos o 4 tipos de guerras que se pueden ver. Amén. El número 1 nos habla de las guerras terrenales, como lo habla Mateo capítulo 24, el verso 7, que habrán rumores de guerra y guerras, ¿sí? De nación contra nación y pueblo contra pueblo. No interesa la lengua, no interesa el linaje, pero siempre las guerras iban a estar. Amén. Esa es una de las guerras que la Biblia nos habla. Número 2. Habla también de la guerra contra el viejo hombre. Amén. La Biblia lo enseña, la palabra de Dios lo enseña en Romanos el capítulo 6, el verso 6. Despojaos pues del viejo hombre que está viciado en vosotros con los malos deseos. Y es una guerra continua. Y usted dirá, ¿cuál es el viejo hombre? Ese viejo hombre es el que se levanta cuando usted va pasando por el lado de la cantina y de pronto le da por llegarle a la mente el pensamiento de tomarse una cerveza, o de ir a fornicar, de ser infiel a su esposa, o de ir a arriar un madrazo. Bueno, eso es el viejo hombre, lo que antes éramos y lo que antes practicábamos. Esa es la segunda guerra que podemos ver en la Biblia. Vamos con la tercera guerra. La Biblia me habla de la guerra de Dios. Amén. Por eso es conocido en Éxodo el capítulo 15, el verso 3, que dice: Jehová es varón de guerra. Amén. Y el número 4, esta guerra sí la sabemos nosotros, y hablamos de la guerra espiritual, del mundo espiritual en el que estamos. Amén. Eso lo habla Efesios el capítulo 6, el verso 12. Pues no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes infernales que gobiernan en las regiones celestes, hablando los aires. Amén. Aquí vemos plasmado en la palabra de Dios estos 4 tipos de guerras. Amén. Que nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿por qué se le atribuye a Dios como Jehová, varón de guerra? Si bien Jehová es un nombre compuesto por los judíos, el cual ellos le colocaron sus vocales para poder darle un nombre que tuviera un gran significado para poderse referir a Dios, porque antes aparecía Yahvé y nadie lo podía entender y nadie lo podía pronunciar porque era muy grande y muy santo ese nombre. Amén. Por eso los judíos sacerdotes se dieron la tarea de colocarle las vocales para poderle colocar el nombre de Jehová, que quiere decir el que subsiste por toda una eternidad. Amén. Pero vemos que se le llama Jehová varón de guerra, es que en los tiempos de Egipto, cuando el pueblo de Israel ingresó a Egipto, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte. Amén. Dice la palabra de Dios, y con grandes señales. Allí es donde se le atribuye ese nombre a Moisés, porque Moisés conocía a Dios como el gran yo soy, que también significa el que subsiste por toda una eternidad y no tiene principio de días. Pero luego se le dio a conocer en el nombre que habían cuadrado
aquellos judíos o sacerdotes como Jehová. Amén. Y entonces donde Moisés dice que Jehová es varón de guerra, porque Dios peleaba por su pueblo. Amén. Dios sacó el pueblo de Israel, su pueblo adquirido, que era la niña de sus ojos, la sacó del medio de Egipto, porque Egipto es tipo del mundo y Satanás, y los oprimían con las grandes tareas y trabajos que hacían en medio de Egipto. Y Faraón no dejó salir a Israel, por eso Dios endureció su corazón y hizo guerra contra Faraón. Es más, hundió sus jinetes y sus caballos y sus carros en el Mar Rojo. Amén. Denle un aplauso al nombre de Jesús de Nazaret. Hablar de Jehová, varón de guerra, tiene un significado muy profundo, que el cual si le podemos a buscar estudio no terminaríamos en esta noche. Yo me puse a sacar un estudio, pero voy a ilustrar cierta parte, porque no creo que lo terminaríamos en esta noche. Porque la guerra de Jehová llega hasta el Calvario, y después del Calvario con el rapto de la iglesia. Pero eso lo tocaré en otro punto, con la ayuda de Dios, en otra oportunidad. Amén. Pero vemos aquí de las guerras terrenales, los 4 tipos de guerras. ¿Sí? La guerra terrenal, como lo habla Mateo 24, el verso 7, que lo podíamos asimilar lo que Dios hizo en Egipto, sacando al pueblo de Israel con mano fuerte, porque los israelitas no cargaban en ese momento espada ni jabalina, nada, sino que solamente Jehová de los ejércitos era el que peleaba por su pueblo. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Aleluya. También de las guerras con el viejo hombre, y esa sí es continua a cada momento, que cada momento debemos de someternos, aleluya, a la oración, a creerle a Dios, para que el viejo hombre no se levante en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios me enseña en Romanos: someteos pues a Dios, en Santiago: someteos pues bajo la mano poderosa de Dios, y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Porque para poder hacer guerra, aleluya, una guerra espiritual o una guerra moral prácticamente, que eso es entre usted mismo luchando con su carne, como lo enseña la palabra de Dios, que la carne jala hacia abajo y el espíritu jala hacia arriba, y hay una lucha continua. Aleluya. Pero usted debe de estar orando. Debemos de estar clamando. La única forma de uno ganar una guerra a la carne, hermano, es postrado de rodillas, clamando al Dios soberano, el que conoce nuestras vidas. Amén. Aleluya. Esto es una guerra moral. Amén. Pero la más significante en este momento no es una guerra de pronto entre Estados Unidos, Rusia, China y Corea del Norte y los otros países aliados que se mandan mensajes hablando de rumores de guerra. Yo no hablo de esa guerra, porque eso está escrito y cosas así van a pasar. Pero yo quiero hablarle de una guerra espiritual en esta noche, que de pronto alguien la esté perdiendo. Aleluya. Porque la guerra espiritual que tenemos es con uno que se rebeló, que estaba en los cielos y arrastró la tercera parte de los ángeles, que fueron los caídos. Y en este momento está la venganza de los caídos, y estamos hablando de Satanás y sus secuaces. Aleluya. Los cuales se rebelaron, y esta guerra la declaró allí en el huerto del Edén. Allí Génesis el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de cómo tentó a la mujer y luego pasó el fruto prohibido al hombre, y los cuales murieron espiritualmente y se alejaron de Dios. Pero he aquí que luego Dios hace juicio contra la mujer, contra la serpiente y luego contra el hombre, y que la mujer iba a salir de su simiente alguien que le hería en la cabeza a la serpiente, pero ella le mordería el calcañal. Amén, de gloria a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? A lo que quiero ir en esta noche. El comienzo de la guerra, Génesis capítulo 2
el capítulo 3 lo puede leer en casa, de aquel que se ha levantado contra los hijos de Dios. Como lo habla Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17, dice: entonces el dragón, porque escuche bien los nombres que se le atribuyen a Satanás: dragón, la serpiente antigua, el falso profeta, el león que ruge, tiene muchos nombres, como lo representa la palabra de Dios. Aquí habla del dragón, que se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál mujer? La iglesia. Hablándolo típicamente, pero señalado hacia María cuando daba luz a Jesús. Se le dio ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso es hablando a cada uno de nosotros. Y usted se dirá: ¿y qué clase de guerra? Usted se preguntará: ¿qué clase de guerra? Pero la Biblia me dice que Él vino a matar, hurtar y destruir. Sí. Y la Biblia dice que Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Esa guerra que el enemigo ha declarado no es con el que está afuera, sino con el que tiene el conocimiento y la marca de Dios sobre su vida. Contra ese es que ha declarado guerra. Contra su familia, contra su hogar, contra su matrimonio, contra sus hijos. Y muchas veces dormimos. Muchas veces nos quedamos manicruzados cuando nuestros hijos de pronto están cayendo en las drogas o están perdidos en prostíbulos o en otra cosa, y no se da de cuenta que el enemigo está abarcando tu territorio. Cuando hay un Dios el cual dice que si mi pueblo se humillare, aleluya, esto es de humillación, esto es de clamor. La guerra espiritual no se gana con un título de profesor, odontólogo o médico, no. Aquí no es de titulado, aquí la guerra espiritual se gana de rodillas, se gana postrándose, buscando el rostro del Todopoderoso. Es la única forma de ganar una guerra espiritual, y muchos la han perdido. Usted ve a muchos pastores allá afuera que ya no son pastores. Ve a muchos servidores que ya no están aquí, que están allá afuera en la drogadicción, y los he visto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces descuidamos, hermano, descuidamos un arma letal, que es la oración y la fe. Aplauda el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas veces no ha abarcado Él en tu territorio? ¿Cuántas veces no te ha causado heridas? ¿Cuántas veces no te ha causado dolor? ¿Cuántas veces no te ha hecho sufrir el enemigo de nuestras almas, asediándote día y noche? Aleluya. Pero hay un Dios que dijo que estaría con nosotros no un día ni 2 años, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él venció para que nosotros venciéramos, dice la palabra de Dios. Por eso Él dice: seguir mis pisadas. Y esas pisadas nos van a conducir al reino de los cielos. Pero hay uno que siempre va a estar haciendo guerra a nuestra vida. Cuando usted duerme, debe de estar él sentado con sus secuaces, haciendo planos a ver cómo atacar tu vida moral, cómo atacar tu vida espiritual, cómo atacar tu matrimonio, cómo atacar tus hijos, cómo atacar tu economía. Él está preparando todo para que usted se vaya desgastando en la oración y así se ponga frío y puedas perder una guerra espiritual. Ya sabe que la palabra de Dios, que Dios no quiere ni tibio, ni quiere frío, sino caliente, porque los tibios Él los vomitará de su boca. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos allá afuera? Familia allá afuera. Es tanta la astucia del enemigo y atacar la moral de un creyente y aún de gente que no tiene el conocimiento de Dios, que hasta se quitan la vida. Hombres que llegan sin mente y sacan un revólver y se pegan un tiro en la cabeza. ¿Sabe por qué?
porque había algo diabólico que lo estaba incitando. Por eso, hermano y amigo que está en esta noche, es necesario tener a Cristo en nuestras vidas, porque Él es un guerrero que vence y sigue venciendo, aleluya. Por eso es necesario clamar a Dios día tras día, porque Él es el único Rey soberano, aleluya, el único el cual nos puede sacar en victoria. Amén. Una descripción del enemigo como león rugiente, primera de Pedro 5:8, y se viste como ángel de luz, segunda de Corintios capítulo 11 verso 14. Y sí que se sabe vestir como ángel de luz. La Biblia habla de Él que vino a matar, hurtar y destruir, como lo habla Juan 10:10. Amén. Pero ¿cómo nosotros hacemos guerra a nuestro adversario? Usted en espíritu no lo ve, pero ellos están afuera. Y ellos esperan que usted salga del servicio de la casa de Dios. Cuando usted se encuentre solo, ellos esperan que usted le dé un lado, aleluya, para poder meterse con toda su diablura, hacer estragos en nuestras vidas. Y aún ha dañado hogares, ha desbaratado hogares. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces bajamos la guardia en la oración. O el diablo nunca se le acercará a un cristiano lleno de oración, porque un cristiano lleno de oración resplandece. La Biblia dice, vestido pues de las armas de la luz. La oración es parte de ella, aleluya. Cuando el enemigo ve a alguien lleno de la presencia de Dios, no se arrima, ni aun los demonios se respetan. ¿Sabe por qué? Porque ahí va la gloria de Dios semejada en esa persona. Pero necesitamos vestirnos, hermano, de las armaduras de Dios, aleluya. Como lo habla Efesios, el capítulo 6, el verso 12, de las armaduras del Espíritu Santo, con las cuales podemos hacer guerra al enemigo. Aleluya. Con el cual, hermano, podemos salir al frente sin temor a equivocarnos, porque hay un Dios que responde. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya. Por eso es necesario, hermano, meditar en la presencia de Dios. Por eso es necesario buscar el rostro de Dios, porque muchas veces van a llegar desánimos a nuestra vida. Muchas veces van a llegar aburrimientos a nuestra vida y usted dirá, ¿qué pasa conmigo? Es el enemigo que está asediando tu vida, que quiere tomar terreno sobre tu vida. Pero en esta noche hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el nombre de Jesús es poder de autoridad, aleluya, para echar fuera las fuerzas del mal. Aleluya. Y aunque se quiera levantar el enemigo contra la iglesia, aún las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra esta iglesia, porque no estamos por cola, sino por cabeza, porque hay uno que lo venció en el Calvario, aleluya. Y Él venció para que nosotros venciéramos, aleluya. Y cuando Él venció en el Calvario al enemigo, la Biblia dice que todo lo colocó bajo los pies de la iglesia. Aleluya, lo sujetó bajo los pies de la iglesia, porque Dios no nos quiere por cola, sino por cabeza. Aplauda el nombre de Jesús. Efesios el capítulo 6, el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, Jehová, varón de guerra, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, cuando rodea. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme.
Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzado de los pies con el apresto del evangelio. Todo esto lo incluye en la oración. Pero es necesario estar vestido de la armadura de Dios. Aleluya. Porque cuando estamos revestidos de la armadura de Dios, hermano, o la armadura antigua, era para que no penetraran las flechas, para que no penetraran los dardos cuando había guerra entre dos regiones. Como cuando el pueblo de Israel salía a pelear, aleluya, contra los amalecitas. Esta era la armadura. Tenían que tener armadura para que no cayeran en medio de la batalla. Porque esto simboliza la armadura. La armadura simboliza protección y seguridad para tu vida. Y eso es lo que simboliza la armadura de Dios: seguridad y protección para tu vida. De que usted haga un círculo de protección sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu hogar, y haga guerra espiritual. Que hay un Dios que responde al clamor de su pueblo. Aleluya. Debemos de estar confiados en Dios cuando lo buscamos. No importa cuánto se levante el enemigo, no importa cómo venga, hermano. La Biblia me dice en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón a cosa alguna, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Aleluya. Es la seguridad que Dios nos brinda. Amén. Y yo le voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Por qué están luchando? Mira tus lados de debilidad. Miremos nuestros lados de debilidad. Por donde el enemigo puede estar atacando nuestra vida. El enemigo es tan astuto que aún hasta con enfermedades ataca. Y eso se lo muestro bíblicamente. Nada más mire lo que le pasó a Job. El enemigo puede atacar con una trombosis, con muchas cosas, para que aún usted le falle la fe y no aprenda a depender de Dios, y aún lo niegues. Porque con ese objetivo colocó una sarna sobre Job, que era una lepra, para que Job blasfemara contra Jehová. Pero Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería a él. ¿Sabe por qué usted ve reflejada una guerra espiritual en Job? Que aunque le mató a sus hijos, aunque le mató todos los animales que tenía y le quitó sus riquezas, pero estaba aún haciendo guerra espiritual. No había despachado, porque su mirada estaba puesta hacia el invisible, hacia Jesucristo de Nazaret, el cual le dio la victoria, hermano. Aleluya. Aunque el enemigo lo asediaba día y noche. Ahí puede ver usted algo reflejado de cómo es él de tirano. Porque él es tirano. Y la Biblia dice que será quitado el botín al tirano. Y Jesucristo se lo quitó en la cruz del Calvario. Y nos dio libertad juntamente, aleluya, con él. Para que le glorifiquemos y le exaltemos cada momento. Pero siempre va a haber la guerra espiritual en nuestra vida. Siempre va a estar continuamente hasta que los cielos se rasguen y aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores, a levantar un pueblo, o a levantar más bien un ejército que la dio toda acá en la tierra para heredar el reino de los cielos. Aleluya. Yo le invito a que se pongan de pie. Pablo nos da un consejo, donde él dice: he peleado la buena batalla de la fe. Y también dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Someteos pues a Dios,
y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo le hago la pregunta a usted en esta noche: ¿usted por qué está haciendo guerra espiritual? Usted si hace de pronto una hora de oración en casa, rodeando a su familia: Señor, mira a mi hija, mira a mi hijo, Señor, mira mi empleo, Señor, mira mi hogar, Señor, mira esto, lo uno y lo otro. En eso se equivale a una guerra espiritual. Señor, mira a mis hijos que están allá afuera, que te necesitan. A eso se vale una guerra espiritual. Señor, mira, se está perdiendo mi familia. A eso equivale una guerra espiritual, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, y quiere llevarse la raza humana, que la quiere llevar a los infiernos. Pero mientras que abunda la maldad, también sobreabunda la gracia, y la gracia es oportunidad y salvación de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Pero ¿cuál es tu guerra espiritual que haces en tu casa? ¿Por qué luchas? Si usted está acá en la iglesia, el objetivo más grande que es de ir al reino de los cielos. Pero de ahí se desprenden muchas cosas, de que hay que luchar por nuestra familia, de que hay que luchar por nuestros hijos, de que hay que predicar a los perdidos. En esto equivale una guerra espiritual. No es de venir a la iglesia y palpar y cantar coros y quedarnos manicruzados. No, esto es de un pueblo que clama, que aunque no tenemos arma ni espada, pero sí tenemos las armas del Espíritu, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derrumbar cualquier fortaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado su nombre. ¿Por qué estás luchando en esta noche? Bendito Dios. Tal vez has perdido batallas en las cuales dice: no soy capaz de levantarme. Palabra de Dios me enseña que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Aleluya. Y si usted ve simbólicamente en un enfrentamiento entre 2 ejércitos, van a haber heridos, van a haber bajas, van a haber pérdidas. Y eso ha causado muchas veces el enemigo pérdidas, heridas a nuestras vidas. Pero hay uno que dice: aleluya, que si 7 veces cae el justo, él lo levantará 7 veces si es posible. Gloria a Dios. Aleluya, porque todo es fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Aleluya, gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque la confianza debemos depositarla en nuestro Dios. Aleluya. Usted debe de saber por qué está luchando. No que yo me voy a arrodillar y ya voy a hacer una oración matutina. Este tiempo es de clamar, hermanos. Este tiempo es de implorar a Dios que extienda su misericordia sobre sus hijos, sobre su familia, sobre los perdidos. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Aplauda el nombre de Jesús. Cuando usted se sienta agobiado en medio de esa guerra espiritual que tiene, y que de pronto sientes como que vas a desfallecer, como que ve imposible la conquista del terreno para tus hijos, para tu familia, tu esposa, tu hogar, cuando sientas debilidad sobre tu vida, diga como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu socorro, Él es tu protector, Él es tu guiador, Él es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Aleluya. Oh, santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito el nombre de Jesucristo. Él es tu socorro en momentos de debilidad, que aunque pases por el fuego no te quemarás. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Porque Él te tomó de los confines de las tierras lejanas y te dijo: mi hijo eres tú, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. ¿Por qué estás luchando?
Muchas veces nos volvemos cristianos egoístas, no nos acordamos de traer en oración a nuestros hermanos, a nuestra familia que está perdiéndose. El reino de los cielos es para todo aquel que lo quiera recibir. Aleluya. Pero nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra confianza debe estar en el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Sabe por qué nuestra seguridad debe estar en Dios? El salmista lo dijo, aleluya, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, oh santo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando se habla de sombra, se habla de protección directamente de Dios sobre tu vida. ¿O acaso la Biblia no nos enseña que el cuidado de la iglesia lo tenían antes los ángeles en la antigüedad? Eran los ángeles los que peleaban por el pueblo. Aleluya. Pero cuando Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario, no le delegó a los ángeles, aleluya, el cuidado del pueblo, sino que Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea que es el mismo cuidando a su iglesia, que Él pelea por la niña de sus ojos, aleluya. Por eso no estamos solos, hermano, no estamos solos, hay uno que está con cada uno de nosotros. Oh santo. Solamente, como dice el salmista en el Salmo 91, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará nada. Aleluya. ¿Sabe por qué? Yo hoy que estaba leyendo esto, Dios me incitó a orar más, a clamar más, porque un poquito más, hermano, y esto se va a acabar. Cuando Dios mira la tierra y la tierra tiembla, porque Dios mira si hay un pueblo preparado, si hay un pueblo, hermano, confiado en Él, que si en este momento sonara la séptima trompeta, pudiera ver el rato con todos y no que se quedara gente. Pero muchas veces nos descuidamos espiritualmente. Dejamos los clamores, nos metemos en cosas que no debemos de meternos, en la internet, en muchas cosas. Y esto va desgastando nuestra armadura. Aleluya. Jeremías decía: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Número 11. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84:12. Pero cuando no hay fuerzas, hermano, cuando hay solamente debilidad, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Y también incita, oiga lo que dice la palabra de Dios, incita a que si hay un débil, alguien que de pronto pierda una batalla espiritual, alguien que dice: no puedo, no soy capaz, en esta noche te incita a un débil a que diga el débil: fuerte soy, porque no es tu batalla, sino que la batalla de Dios. Aleluya. Diga el débil: fuerte soy. Allí donde el débil puede tomar fortaleza, allí donde el débil se puede poner de rodillas y clamar a su Dios, y su Dios responderá por él. Oh, porque Él quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. El evangelio no es un juego, el evangelio es poder, aleluya. El evangelio es poder y autoridad, aleluya. Gloria a Dios. Oh, aplauda el nombre de Jesús de Nazaret. Él venció la muerte, hermano, como lo habla Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón?
Pero en Oseas también habla y dice: muerte, yo seré tu muerte. ¿En dónde se escucha de que uno puede matar la muerte? Allí usted ve el resultado cuando el Señor le dice: muerte, yo seré tu muerte. Y sepulcro, yo seré tu aguijón. Porque la muerte no pudo prevalecer contra él. Vamos a leer Hebreos, el capítulo 13, el verso 34. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, pero debemos de primero colocar cerca de protección a nuestros hogares. Aleluya. Amén. Pablo nos incita a tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y con la fe es que usted gana la batalla, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Amén. Y la convicción de lo que se espera. Por la fe se hace guerra espiritual, y la fe es creerle a Dios. Aleluya. Dice el verso 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, oiga, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo le invito, pastor, que pase acá al altar y vamos a hacer una oración. Pero si usted se da cuenta, hermano, en este momento hay satánicos de rodillas. ¿Sabe por qué? Clamando a Satanás para que se destruyan los hogares, para que entre frío a la iglesia, para que entre desánimo, para que ataquen con enfermedades, con cuanta cosa quieran, porque es el último tiempo. Es el último tiempo que le queda al enemigo y le queda a la iglesia. Porque hay uno que vendrá sobre las nubes, hermano. Hay uno que vendrá sobre las nubes, y no se le haga raro que los planetas se estén alineando. Y la NASA y los científicos se preguntan por qué se están alineando. Es que cuando hay alguien que conquista, se le hace calle de honor. Y por eso los planetas se están alineando, porque hay uno que le están haciendo calle de honor, que viene por un pueblo, hermano, que ha conquistado en la guerra, porque su Dios ha estado con ellos. Pero debemos de conquistar en la oración, aleluya, en clamor a su Dios, por sus hijos, por su familia. No seamos egoístas, hay que incluirlos a todos, porque la salvación es para todo el que la quiera recibir. Pero debe de aprender a hacer guerra espiritual. ¿Sabe usted por qué no ve casi amigos acá? Porque nos falta guerra espiritual. ¿Sabe por qué no llegan las almas a arrepentirse? Porque primero usted tiene que cuadrar su casa, tiene que cuadrar su hogar, tiene que luchar por él, para luego salir afuera y luchar por los que están afuera. Pero muchas veces no somos capaces ni de luchar por los que están adentro. Y sarrama casita ramaya. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, hermano, con nuestras vidas, cuando Dios te llamó con un propósito grande de darte la salvación, pero para hacer cosas grandes contigo, y muchas veces no nos damos cuenta lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como que ya no escuchamos el susurro de Dios en nuestra vida: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Aleluya. Porque se nos olvida, nos da comezón. Aleluya. Y hay un Dios que quiere capacitar. Hay un Dios que es experto en la guerra. Hay un Dios que es experto en las armas de nuestra milicia. Yo le invito a que se pongan en pie, vamos a orar.
El pastor va a hacer la oración en este momento. Aquí hay mucho para predicar. Jehová, varón de guerra, tiene un significado muy profundo y el tiempo no daría. Pero no sé si alguien quiera pasar al altar y quiera decirle: Dios, yo quiero hacer guerra espiritual por este problema que tengo en mi vida. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu dificultad, yo no sé cuál sea tu enfermedad, yo no sé cuáles sean tus hijos perdidos, pero aquí hay un altar. Y en este altar usted puede hablar con Dios y decir: yo quiero hacer guerra por mi familia. Yo quiero hacer una guerra espiritual porque necesito victoria en medio de la enfermedad. Necesito victoria para mis hijos. Aleluya, gloria. En una ocasión, escúcheme bien lo que le voy a decir. Se terminó el culto. Y tal vez unos jóvenes que estaban en la parte de atrás no le colocaban mucho cuidado y atención. Pero cuando se acabó el culto, esos jóvenes pasaron al altar. Y cuando pasaron al altar, ellos estaban haciendo una guerra espiritual, estaban de rodillas en el altar. Y se fueron todos los hermanos, se fueron. Y cuando todos los hermanos se fueron, salió una joven a llamar al pastor: pastor, vaya al templo y mire lo que está pasando. Y el pastor salió corriendo y se paró en la entrada del templo y escuchaba que había filo de espada en el altar. Y él nos explicaba por qué se escuchaba filo de espada en el altar. Y es que él no sabía que esos jóvenes que estaban en el altar estaban librando una batalla. Amén, estaban amén. librando una conquista en ese momento. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hace 2 años me llamaron a las 3 de la mañana y dijeron: su hermano José se murió. Le tocaba en la nuca para mirar a ver si tenía signos vitales y no respiraba. Gloria a Dios. Y entonces yo en ese momento iba a coger la moto para irme rumbo a la cumbre. Son cosas que no me gusta compartirlo con mamá, Aleluya. porque sé que se pone triste. Gloria a Dios. Y yo lloraba en ese momento. ¿Y qué pasó con mi hermano? Si es un servidor de Dios, si es un pastor. Aleluya. Y resulta y pasa que mi hermano tiene la costumbre que él vivía en el 2.º piso, pero a las 12 de la noche bajaba al altar a orar por sus hijos, por sus hermanos, por la congregación. Se bajaba a hacer guerra espiritual. Y así muchas veces tildan a los pastores por una y tal cosa, cuando no saben que estos hombres luchan por su vida espiritual cada momento. Gloria a Dios. Reciba consejos, reciba la palabra de Dios. Y cuando al rato vuelvo a llamar a las 2 horas, me dice: Paola, no, ya está reaccionando, llorando. Y entonces me dirijo a ese lugar y mi hermano se sienta a hablar conmigo y me dice: yo cuando estaba orando en el altar, yo vi cuando se vino un demonio sobre mí, digo: te voy a matar y voy a destruir tu familia. Y en ese momento caí al piso. Aleluya. Y en ese momento sentía una presión en el pecho y se me fue el conocimiento, decía mi hermano. Pero cuando volvió a reaccionar, él decía: pero cuando reaccioné, yo vi un ángel, aleluya, y se arrama casi allá. Y yo le creo, de que vi un ángel, aleluya. Y no es el primero, lo has visto 2 veces. ¿Sabe por qué? Estaba haciendo una guerra espiritual en el altar y Casara Matundicadema. Y vi un ángel ahí en el altar, el cual luchaba, hermano, y se escuchaba filo de espada, y Paola no podía entender. Y era que en ese momento estaba librando una batalla. Yo le quiero decir en esta noche: no sé cuál sea tu problema, no sé si tu fe te ha fallado, pero hay uno que sigue luchando por ti. Hay uno que te dice: tú no estás sola, tú no estás solo, Dios contigo. Y aunque no veas en el momento la provisión, pero ella está. Aleluya. Gloria a Dios. Esa garra masita, esa rama casita. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios un momento, alábelo. Oh Santo. Y a mí eso me impactó mi vida.
Y yo le creo, ¿sabe por qué? Porque yo tenía la costumbre de orar tarde la noche. Y cuando yo me arrodillaba en la cama, yo sentía cuando por la puerta entraban 3 personajes. Uno se hacía al lado izquierdo, el otro al lado derecho y el otro detrás. Y la piel se me erizaba y se me iba al hablar y no era capaz de respirar.